Bueno, un saludo a todas las compañeras diputadas y compañeros diputados, agradecerles a los medios de comunicación, al público en general, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. He presentado una iniciativa que contempla parte de los procedimientos legislativos. Estos procedimientos son el resultado del trabajo sustantivo que realizan las y los diputados. Por medio de estos procedimientos se materializa la creación de la pluralidad de voluntades, puesto que es una voluntad la que se expresa en un órgano legislativo. De esta manera, los parlamentarios, a través de un parlamento, encuentran los procedimientos o mecanismos con los cuales realizan su forma de expresión y la toma de decisiones basadas en un sustento legal y a su vez político, siempre en beneficio del sector social, que es el cual representamos. El parlamentario es entonces particularmente el portavoz de quien representa una voluntad social, pero la cotidianidad exige que también sean portavoces algunos sectores de nuestra sociedad con fines comunes que pueden ser recibidos con sus inquietudes, los cuales deben ser escuchados y atendidos. Se requiere entonces de un lugar para hablar a través de un mecanismo de comunicación social y política, como medio para expresar libremente sus inquietudes y necesidades. Ahora bien, aun y cuando en nuestro país existen diversas agrupaciones, asociaciones y activistas que luchan por el reconocimiento y defensa de sus derechos, es necesario que el Estado de Michoacán se regule la creación de un espacio donde diversos sectores puedan ser escuchados. El Congreso del Estado de Michoacán debe crear auténticos parlamentos abiertos con el objetivo de visibilizar las problemáticas sociales de algunos sectores y además colocar a los ciudadanos frente a sus propios representantes populares, seleccionando a los participantes en igualdad de circunstancias respecto de otros parlamentarios que sí se encuentran regulados por la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, como es el caso del Parlamento Infantil, esto con la finalidad de promover la igualdad y la inclusión. Además, se debe reconocer que no bastan los parlamentarios en los congresos estatales para comprender que se ha logrado la democracia, y de ahí la importancia de la creación de parlamentos como mecanismos de participación ciudadana directa, de los cuales es fundamental conocer y permitir que se expresen los miembros de la población lesbiana, gay, bisexual, trans o transgénero e intersex o LGBT, las mujeres y los jóvenes. En ese orden y para alcanzar esa finalidad es necesario propiciar las condiciones para escuchar las voces en el Congreso del Estado de Michoacán de los sectores miembros de esta población, como anteceden los ejercicios ciudadanos como el Parlamento de Mujeres, el Parlamento de Jóvenes y el Parlamento Infantil, ejercicios que se requieren estructurar, diseñar y planear adecuadamente. Por lo tanto, como no existe antecedente sobre la primera referencia, es necesario que se reconozcan los derechos de participación ciudadana de las personas con diversidad sexual, a través de la creación de un parlamento como mecanismo de participación ciudadana que comprenda el reconocimiento de los derechos que deben ser legalmente protegidos, como lo mandata la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El objetivo es abolir toda clase de violencia y discriminación. Así, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y el artículo 2 plantea que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Los logros que existen en Michoacán en beneficio de la población LGBTIQ+, consiste en regular la sociedad de convivencia en el Código Familiar, y de esa manera el Congreso del Estado, a través de sus diputados y diputadas, continúa promoviendo y aprobando leyes con las cuales se logre una amplia protección de derechos, entre ellos, el derecho a la identidad, el derecho a la familia, a vivir en pareja, al empleo, a la seguridad social, a la salud, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por lo anterior y en virtud de que se trata de la regulación y protección de un derecho humano, se propone, Presidenta, la creación del Parlamento LGBTIQ+, sea atribución de la Comisión de Derechos Humanos. Respecto de la participación ciudadana a través de un Parlamento de mujeres, este Congreso ya cuenta con antecedentes, tal y como se desprende de la publicación realizada en el Periódico Oficial con fecha del 29 de septiembre del 2020.
Séptima sección, tomo número 9, mediante la cual el Congreso del Estado aprobó el Acuerdo 492 y expide el reglamento para la selección, integración y funcionamiento del Parlamento de Mujeres, modificado el 14 de diciembre del 2022, en el sentido de que se llevaría a cabo en el segundo año de la legislatura 2021-2024, mismo que fue desarrollado específicamente para el 17 de marzo del presente año. Cabe señalar que es importante el hecho de que todas las mujeres michoacanas mayores de 18 años cuenten con el reconocimiento de su derecho de expresión parlamentaria y se crea un espacio representativo en el Congreso del Estado para ser debidamente escuchadas con sus inquietudes, iniciativas y proyectos, motivo por el cual resalta la necesidad de regular y fomentar su participación en la tribuna. De igual manera, el séptimo Parlamento Juvenil, cuya última realización se llevó a cabo en las instalaciones los días 29 y 30, aun y cuando existe un decreto para la creación de un reglamento para la selección, integración y funcionamiento del Parlamento Juvenil en el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Carece también de esta regulación normativa en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado. Cabe mencionar que la justificación para la creación del Parlamento Juvenil se encuentra debidamente establecido en el numeral 2 del referido reglamento, en el cual se precisa: el Parlamento Juvenil es un instrumento de participación, diálogo, deliberación, debate, capacitación, cabildeo y vinculación, en el cual los jóvenes michoacanos se reúnen para expresar sus preocupaciones, intereses, inquietudes, motivaciones, aportaciones, propuestas y aspiraciones, con la finalidad de que a través de este ejercicio parlamentario el Poder Legislativo se enriquezca de aquellas aportaciones y alternativas que contribuyan a mejorar la situación del sector juvenil y de la población. Presidenta, se trata de hacer una modificación a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, donde en los artículos que corresponda se adhieran ya las facilidades para poder diseñar con antelación las convocatorias para los diferentes parlamentos. Es cuanto, Presidenta.